cómo ejecutar tu recolección de datos. Todo trabajo de investigación necesita datos. Y para poder obtenerlos existen únicamente dos opciones. La primera, utilizar los datos existentes previamente registrados. Y la segunda consiste en hacer tus propias mediciones. Si vas a utilizar los datos previamente registrados, el proceso de recolección de datos consiste únicamente en copiar los datos a partir de los registros, archivos, informes, documentos que contiene estos datos. Si vas a hacer tus propias mediciones, entonces vas a tener que observar el dato directamente en las unidades de estudio. También está la opción de preguntar al individuo, a la persona, al sujeto. Pero si tu unidad de estudio es un objeto, entonces únicamente te queda copiar el dato previamente registrado u observar el dato directamente en las unidades de estudio. Es así que podemos identificar dos tipos de datos. Datos primarios son datos controlados, planeados, poseen control de los sesgos de medición. Y los datos secundarios, que provienen de mediciones donde el investigador no tuvo participación, no se puede dar fe de la exactitud de estas mediciones. No estamos diciendo que no sean datos exactos, sino que simplemente no podemos saber si realmente lo son. Si utilizas datos primarios en la ejecución de tu estudio, entonces hablamos de estudios prospectivos. Y si utilizas datos secundarios en la ejecución de tu estudio, estamos hablando de estudios retrospectivos. Una de las primeras tareas consiste en identificar la naturaleza de tus unidades de estudio. Y no hay que confundirla con las unidades de observación, las unidades de análisis o las unidades de información. Si recuerdas, en la parte donde hablamos de la población de estudio, dijimos que una población de estudio no es más que el conjunto de las unidades de estudio. Y es posible que tú estés estudiando la hipertensión. Y es posible que ese dato de la presión arterial alta lo encuentres en la historia clínica. Pero quien tiene la presión alta no es la historia clínica, sino el individuo. Por lo tanto, la historia clínica es el documento, es la unidad de información, es la fuente de información. Y en todo enunciado, lo que debe aparecer son las unidades de estudio, mas no las unidades de información, observación o análisis. En este momento, y ya hablando de nuestras técnicas de recolección de datos, tenemos que identificar claramente si la unidad de estudio es un sujeto o si la unidad de estudio es un objeto. Marca con una X a la opción que corresponda para tu estudio. Porque si tu unidad de estudio es un objeto, bien puedes trabajar con datos secundarios, datos previamente registrados y que se encuentran en los archivos, informes, documentos. A esa técnica de recolección de datos se le denomina documentación. También podrías realizar tus propias mediciones, observando los datos directamente en tus unidades de estudio. Observar en investigación científica no se limita a mirar, sino a hacer uso de cualquiera de nuestros sentidos. Y también se refiere a utilizar elementos de apoyo, hacer observaciones indirectas, como cuando observamos el peso de una persona
en el reloj que toda balanza tiene para medir la variable peso. Entonces, medir el peso de una persona, medir la presión arterial, medir la hemoglobina de una persona corresponde a la observación. Pero ¿qué tal si tu unidad de estudio no es un objeto, sino un sujeto? Y en ese caso tienes 5 técnicas de recolección de datos. A las 2 técnicas previamente detalladas se le agrega un conjunto de técnicas que algunos autores han denominado como comunicacionales. Por eso decíamos que en algunos casos tú puedes preguntar directamente el dato a tus unidades de estudio, siempre que esa unidad de estudio sea un sujeto, porque los objetos no responden nuestras preguntas. Estas técnicas comunicacionales son la entrevista, es una técnica de recolección de datos de la investigación cualitativa. La segunda técnica de recolección de datos es la encuesta, y esta técnica de recolección de datos es cuantitativa. Requiere del uso de un instrumento documental. En la entrevista no existe tal instrumento. El entrevistador hace las veces de instrumento. Es el entrevistador quien produce el dato y no es posible hacer una entrevista sin la presencia del investigador, porque es el investigador precisamente el entrevistador. En cambio, en una encuesta, la tarea del investigador consiste en elaborar el instrumento y luego ya puede contratar un conjunto de encuestadores, de colaboradores, de las personas que suministran el instrumento a las unidades de estudio, y en este caso incluso no es necesario que el investigador entre en contacto directo con los individuos, con los sujetos, con las personas, con los encuestados. Esa es la diferencia con la técnica anterior. Y la psicometría va un poco más allá. Requiere de contar con un instrumento documental 100% validado, porque se necesita un cuadernillo, un conjunto de reglas para calificar el resultado de esta medición. Es así que para obtener el dato, ni siquiera se requiere de la presencia del investigador. Son instrumentos 100% validados, aquellos que tienen un valor final de medición, como el test de la depresión de Zoom, cuyos resultados son con depresión y sin depresión, a partir de un determinado puntaje. Incluso para los que tienen depresión, se puede hablar de depresión leve, moderada y severa. Ya tenemos entonces las 5 técnicas de recolección de datos, y para cada una de las variables que aparecen en nuestro cuadro de operacionalización de variables, vamos a tener que ir a identificar una técnica de recolección de datos. Necesitamos el dato de todas nuestras variables. Vamos a copiar literalmente esta columna de la lista de variables en nuestro cuadro y vamos a ir a pegarlo en nuestra hoja correspondiente del portafolio de aprendizaje. Lo vamos a anotar por aquí. Evidentemente esta fila no la necesitamos. Vas a tener que identificar una técnica de recolección de datos para cada una de tus variables. Si tienes 20 variables, 20 técnicas de recolección de datos. Veamos, ¿cómo se evalúa el peso de una persona? Suponiendo que tú vas a realizar la medición del peso, entonces sería la observación. Vas a observar el peso de la persona en el reloj que llevan las balanzas. Pero ¿qué tal si tú decides copiarte la información del peso de la historia clínica? Entonces colocarías la documentación. Entonces tu dato sería secundario
Entonces tu estudio sería retrospectivo. Veamos el índice de masa corporal. Aquí le voy a devolver la técnica anterior y en el caso del índice de masa corporal también tendríamos las dos opciones. O medimos el peso y la talla o nos copiamos el dato de la historia clínica, del documento, del informe o de cualquier otro archivo. Entonces aquí también podría ser la observación si vas a realizar tus propias mediciones o la documentación si es que este dato está contenido en algún tipo de documento y tú te lo vas a copiar. La paridad es una pregunta que le vamos a hacer a las mujeres, cuántos partos previos han tenido. Entonces anotaremos la entrevista. Es posible que esta mujer confunda el número de partos con el número de hijos vivos. Eso es posible. Entonces el entrevistador le tendrá que aclarar la diferencia entre uno y otro porque necesitamos el dato exacto. En algunos casos y en algunos países la paridad aparece en el documento nacional de identidad, en cuyo caso podrías pedirle el documento y también tu técnica sería de la documentación. Siempre pensamos en el dato primario, siempre estamos en la búsqueda de la exactitud del dato, así que si lo puedes medir, eso sería mejor. El sedentarismo. Para ello vamos a necesitar el uso de un instrumento para saber si esta persona es sedentaria o no. Este instrumento tendría que tener un baremo, un punto de corte para decir si es sedentario o no es sedentario, y cuando eso ocurre, entonces necesitas un instrumento 100% validado. La técnica de recolección de datos sería la psicometría. Veamos otro ejemplo, nivel socioeconómico. Al igual que en el sedentarismo, seguramente hay muchos documentos, instrumentos de medición que sirven para medir el nivel socioeconómico y de pronto los resultados, como dice nuestro cuadro de variables, son alto, medio y bajo. Podría ser muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. El número de categorías depende del tipo de cuestionario que tú estés utilizando. Es posible que haya varios instrumentos para medir esto. Tendrás que elegir uno de acuerdo a la afinidad con tu línea de investigación. Nota que el cuadro de operacionalización de variables es clave para poder continuar con el resto de los elementos que conforman un proyecto de investigación o plan de tesis. Vamos a volver a nuestra lista de las técnicas de recolección de datos y en el nivel socioeconómico, si vamos a llegar a hacer diagnóstico de alto, medio y bajo, entonces tendríamos que anotar la psicometría. Llegamos a la variable más importante de todas. Si recuerdas, en nuestro cuadro de variables hay una variable que se llama variable de estudio. Este nombre es independiente del nivel investigativo en el que nos encontremos. Recuerda que los otros nombres están en función a la relación entre variables, pero a la variable más importante, a la variable que caracteriza la línea de investigación, siempre la denominamos variable de estudio. Por eso es importante identificarla. Y ahora, cuando estamos hablando de nuestras técnicas de recolección de datos, nos vamos a enfocar bastante en ella. La osteoporosis la podemos medir mediante una densitometría. Eso es una observación. Entonces por aquí le voy a poner observación. Es verdad que también podrías encontrar ese dato en la historia clínica, en cuyo caso será la documentación. Y aquí es donde tenemos que detenernos un poco, porque la osteoporosis en este ejemplo es la variable de estudio. Se requiere en la mayoría de los casos, es deseable, esto siempre debiera ser así, que la técnica que utilices para tu variable de estudio que tenga dato primario que tú mismo hayas planeado medir. Para el resto de tus variables, fíjate que podrías usar la documentación,
sin problema y en lo posible para la variable de estudio, utilizar una técnica que te entregue un dato primario, hacer una medición. Y esta variable es la que determina el tipo de estudio. Porque seguramente tú te estás preguntando, ¿y qué pasaría si yo tengo una lista de variables en mi cuadro? Algunas variables las voy a estudiar como dato primario, otras como dato secundario, entonces tengo una mezcla de ambas. Entonces, ¿de qué tipo es mi estudio? Bueno, la clasificación de los estudios en prospectivo y retrospectivo está alineada únicamente con la variable de estudio. Esta técnica de recolección de datos es la que determina si tu estudio es prospectivo o retrospectivo. Y así como en las otras variables, bien podrías ocupar una técnica de recolección de datos retrospectiva y aun cuando utilices una técnica prospectiva, no es necesario que pierdas el tiempo y que te desenfoques de tu variable de estudio utilizando instrumentos muy complejos, muy extensos. Imagina que tienes un instrumento para medir el nivel socioeconómico que tiene 100 preguntas y seguramente esas 100 preguntas te van a entregar un resultado muy preciso acerca del nivel socioeconómico y también podrías tener un cuestionario con 50 preguntas para evaluar el sedentarismo. Y con tantas preguntas es posible que la medición sea muy exacta porque son muchas preguntas, pero nunca te desenfoques de tu variable de estudio. Muchas veces se utiliza un instrumento documental para evaluar la variable de estudio y el error estaría en que este instrumento que mide la variable de estudio incluso sea menos exacto que los instrumentos utilizados para las otras variables. Entonces, si vas a medir el nivel socioeconómico y quieres tener un indicador del nivel socioeconómico, aunque no tan exacto como si lo necesitas para tu variable de estudio, entonces podrías utilizar un indicador, algo así como un ingreso familiar promedio, y sumar los aportes que hacen los miembros de la familia en un monto y a partir de ello ya podrías determinar el valor final de medición. Ciertamente esto no es exacto para hablar de nivel socioeconómico, pero recuerda, tú no estás estudiando el nivel socioeconómico, tú estás estudiando tu variable de estudio, así que en ella sí que hay que enfocarse. Por otro lado, aun cuando desees calificar a una variable que no es variable de estudio, de alto, medio y bajo o de las categorías que tú quieras, puedes hacerlo. Recuerda que no es tu variable de estudio, no estás haciendo diagnóstico, colocas categorías únicamente para medir la variable y si la vas a relacionar con tu variable de estudio, esta es la que tiene que tener la exactitud necesaria. Podría ser en algún caso que tú utilices la documentación para todas tus variables. Es posible que en algún caso tú utilices para todas tus variables la misma técnica de recolección de datos. Eso es posible. Así como también es posible que tengas un mix, una variación de técnicas de recolección de datos para cada una de tus variables. Es por esta razón que no se puede hacer taxonomía de los estudios a partir de las técnicas de recolección de datos. No existe el estudio tipo encuesta, porque en todo caso tendría que existir el estudio no tipo encuesta. No existe el estudio documental, porque en cuyo caso tendría que existir el estudio no documental. Y entonces, ¿qué estudio sería aquel que combina distintas técnicas de recolección de datos? Porque para cada variable necesitamos una técnica y no necesariamente es la misma. Es posible que lo sea, pero eso incluso hasta podría ser una excepción. Completa una técnica de recolección de datos para cada una de tus variables que aparecen en tu cuadro de operacionalización de variables. Procura que sean datos primarios. Si no lo son, no importa, pero la taxonomía de tu estudio depende de tu variable de estudio.
de la variable más importante, de la variable que caracteriza tu línea de investigación.